Muy buenas noches. Hoy y mañana queremos hacer una serie especial sobre Semana Santa. Y la palabra de hoy hemos querido llamarla el Evangelio de la Cruz. Sabes, en estos tiempos difíciles nos ayudan a reflexionar también sobre nuestro quehacer como iglesia. En nuestro contexto se está ofreciendo un evangelio facilista de promoción, que estaba al final centrado en el hombre, centrado en sus necesidades, en sus caprichos. Es decir, la manera como se presentaba a Dios era una manera en la cual Dios existía para responder a las peticiones, a las necesidades y aún a los caprichos de las personas. Casi que el evangelio era: venga al Señor y el Señor le va a cumplir todos sus deseos. Si no tiene trabajo, te va a dar trabajo. Si está enfermo, va a ser sano. Mejor dicho, Dios está ahí para prosperarte, para bendecirte. Ahora, claro que creemos en la bendición de Dios y claro que Dios es un Dios que bendice. Sin embargo, no es ese, creo que, el enfoque completo de la palabra de Dios. Porque así como hay un evangelio de Dios que bendice, que son las buenas nuevas, también está el evangelio de la cruz. Y claro, en este afán de correr por tener, por poseer, por alcanzar, por lograr, por ser prosperados y cada día tener un mejor auto, una mejor casa, olvidamos los propósitos de Dios. Y por eso creo que tergiversamos el evangelio. Y en esta noche queremos reflexionar acerca de un componente especial del evangelio, y es el evangelio de la cruz. Y quiero, en medio de este pensamiento, invitarles a leer un pasaje que está en Mateo, capítulo 16, del verso 21 en adelante. Recuerden el contexto. Jesús estaba preguntando a los discípulos: ¿qué piensan las personas que soy yo? Y en medio de esa pregunta se levanta Pedro y le dice: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y el verso 21 dice: a partir de ese entonces, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriera de muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo. Esto jamás te sucederá a ti. Wow, mire, creo que esto explica de una manera gráfica lo que era nuestra manera de pensar. Claro, jamás pensamos en sufrir tragedias, jamás pensamos en sufrir desgracias. Siempre pensamos que el propósito de Dios solo es bendecirnos, bendecirnos y bendecirnos. Y claro, Dios es un Dios que ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Sin embargo, a veces nos cuesta entender los propósitos de Dios, aún en medio del sufrimiento, aún en medio de la necesidad y aún en medio de la crisis. Y por eso Pedro reaccionó como tal vez todos reaccionaríamos. Si alguien te dice: hermano, vas a sufrir o vas a pasar un momento difícil, todo el mundo diría: no digas eso, porque te estás atando con tus palabras, te estás atando con tus dichos. Y lo que está haciendo Pedro es lo que haríamos nosotros. Es lo que tal vez era nuestra manera de pensar hasta hace algunos días. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? La respuesta de Jesús no fue: oh Pedro, muchas gracias, qué detallazo, sí, voy a cambiar esa manera de hablar. La respuesta de Jesús fue: Jesús se dirigió a Pedro, verso 23, y le dijo: aléjate de mí, Satanás. Yo no diría: ¿cómo así? Pero si Pedro estaba pensando en el bien de Jesús, Pedro estaba tratando de cuidar a su maestro, Pedro estaba tratando de que a su maestro no le sucediera nada malo. Y Jesús, ¿cómo interpreta eso? Le está diciendo: aléjate de mí, Satanás. Qué palabras tan fuertes. Porque Jesús no fue tibio con Pedro. Jesús no sencillamente le dijo: ay Pedro, tranquilo, no me diga eso. No, Jesús fue muy radical con Pedro, con esa manera de pensar. Y hay algo que Jesús aclara y le dice: representas una trampa peligrosa para mí. Wow. Lo que está diciendo es que esta manera de pensar la vida, en el cual solo Dios existe para protegerme y para darme cosas buenas, es una manera peligrosa en nuestra manera de hacer iglesia, en nuestra relación con Dios. ¿Y por qué? Y Jesús lo explica. Dice: ves solamente las cosas desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Creo que ahí es donde está el meollo del asunto. Es que nuestra relación con Dios se ha vuelto una relación a partir del hombre, a partir de caprichos, a partir de necesidades, a partir sencillamente de demandas de nosotros.
Pero a veces creo que el Señor nos está invitando en este tiempo a ver las cosas, no a partir de cómo me está yendo a mí. Y entonces, claro, una persona que le va bien, creemos que es una persona bendecida. Y una persona que va mal, creemos que es una persona que tiene algún problema y que necesita cambiar porque algo está pasando. Sin embargo, nos cuesta ver las cosas desde la perspectiva de Dios, desde los propósitos de Dios para nosotros. Y Jesús luego ya no solamente le dice a Pedro, sino le dice a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Y Jesús sigue diciendo: si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Y al final termina con una pregunta: ¿y qué beneficio tienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propio alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Sabes, estamos en un mundo donde le damos prioridad a lo estético, le damos prioridad a los bienes. Y hay personas que por tener aún sacrifican su propia vida, sacrifican su dignidad y aún sacrifican la familia. Y estamos en un boom de atesorar riquezas, estamos en un boom de conseguir. Y tal vez en estas circunstancias nos damos cuenta que las riquezas son pasajeras. ¿Qué te sirve tener todas las cosas si pierdes tu alma, si pierdes lo más importante? Y creo que estos momentos nos ayudan a pensar en cuáles deben ser nuestras prioridades, cuáles deben ser nuestras verdaderas motivaciones, cuáles deben ser los principios que rigen nuestra vida. Ser cristiano significa dejar esa manera egoísta de vivir, tomar la cruz y seguir al Señor. Ahora, pero ¿cómo tomamos la cruz del Señor? ¿Cómo debemos acercarnos a Dios? ¿Cómo debemos seguirle a Él? Porque claro, nos hemos acostumbrado en hacer un culto a nosotros mismos, en entronizarnos a nosotros mismos. Y como lo dice la Reina Valera, no, seguir al Señor significa negarte a ti mismo. Significa dejar a un lado tu ego. Significa desaparecerte a ti para que Cristo sea reflejado en tu vida y en mi vida. Ahora, cuando Jesús llega el momento de tomar la cruz, es interesante que en el mismo Mateo, pero el capítulo 26, verso 36 dice: entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos llamado Getsemaní y dijo: siéntense aquí mientras yo voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velad conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Sabes qué interesante esta oración de Jesús? Porque frente a la cruz, frente a lo que venía a pasar en ese momento, Él sabía lo que iba a ocurrir. Sabía que le iban a torturar, sabía que le iban a crucificar. Y en medio de eso, su oración no es sencillamente: Señor, haz cumplir mis caprichos. Oh Señor, aquí están mis deseos. Te pido, Señor, que tú los cumplas. No, su oración es: Señor, tú sabes lo que yo quiero. Tú sabes lo que por naturaleza buscaría, que es la protección de la propia vida. Sin embargo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y creo que frente a la cruz necesitamos entender que la mejor manera es tomar la cruz. Significa el sometimiento total a la voluntad del Señor, el sometimiento total a la voluntad del Padre. Y eso es lo que Jesús está haciendo. Al tomar la cruz está diciendo: Señor, acepto tu voluntad perfecta para mi vida. No porque ella satisface mis demandas, no porque ella gira en torno a lo que yo quiero. No, todo lo contrario. Tomar la cruz significa decirte: Señor, acepto tu total voluntad en mi vida. Yo no vivo y no te busco para que tú hagas satisfacción de mis caprichos, para que tú seas quien complazca mis demandas. No, Señor, yo vivo para hacer tu voluntad, para que tu voluntad sea vista en mi vida. No oramos para que Dios haga lo que nosotros queremos.
El propósito de la oración es poner mi voluntad en línea con la voluntad del Padre. Ahora, pero en medio de la cruz hay algo que también el Evangelio de Mateo nos resalta. Y creo que este pasaje que voy a leer es uno de los más mal interpretados en la historia. Y por muchos años, ahorita está muy de moda predicar acerca de las 7 palabras. Y creo que cuando llegan a esta palabra han tenido una visión un poco equivocada. ¿Y por qué ha sido el más mal interpretado? Quiero explicarlo leyendo en su contexto. Un poco, va a ser un poco extenso, pero quiero que entendamos lo que está pasando. Mateo capítulo 27, verso 35 dice: después de clavarlo en la cruz, los soldados sortearon su ropa tirando los dados. Luego se sentaron alrededor e hicieron guardia mientras él estaba colgado allí. Encima de la cabeza colocaron un letrero anunciado el cargo en su contra. Decía: este es Jesús, el Rey de los judíos. Con él crucificaron a 2 revolucionarios, uno a su derecha y otro a su izquierda. La gente que pasaba por allí gritaba insultos y movía la cabeza de forma burlona. Pero mírate ahora, le gritaban. Dijiste que ibas a destruir el templo y reconstruirlo en 3 días. Muy bien, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos también se burlaban de Jesús. Salvó a otros, se mofaban, pero no puede salvarse a sí mismo. ¿Con que eres el Rey de Israel? No, que baje de la cruz ahora mismo y creeremos en él. Confío en Dios, entonces que Dios lo rescate ahora, si lo quiere. Pues dijo: yo soy el Hijo de Dios. Hasta los revolucionarios que estaban crucificados con Jesús se burlaban de él de la misma manera. Al mediodía, la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. A eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos que pasaban por allí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías. Uno de ellos corrió y empapó una esponja en vino agrio y la puso sobre una caña de junco y la levantó para que él pudiera beber. Pero los demás dijeron: espera, a ver si Elías viene a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. ¿Sabes? Quiero hacer énfasis en las palabras de Jesús. El verso 26 dice que como a las 3 de la tarde Jesús clamó en voz fuerte: Elí, Elí, lama sabactani. Ahora, esas palabras, esa expresión de Jesús, recuerden, estaba en la cruz, agonizando. Era su momento más débil en su vida. Su vida física ya había perdido toda energía. Había sido azotado, le habían obligado a cargar una cruz. Ya no tenía fuerzas. Recuerdan que ni siquiera pudo cargar el último tramo de la distancia que tenía que cargar la cruz, porque ya no había fuerzas en él. Ya estaba totalmente consumido en su energía, en su capacidad. Y ahí, en su debilidad, en la cruz, lo único que hace es gritar: Elí, Elí, lama sabactani. Ahora, esa frase es muy especial, pero creo que no hemos entendido la profundidad de la misma. Y los primeros que no la entendieron fueron los que estaban alrededor de Jesús. Porque esa gente que se estaba burlando o que sencillamente estaba como espectadora, cuando escucha esa frase, lo que entiende es que está llamando a Elías. Y por eso la palabra de Dios lo dice: mas ellos entendieron mal y dijeron: a Elías llama a este. Ahora, Jesús no estaba llamando a Elías. Así que los primeros que interpretaron mal lo que Jesús estaba haciendo ahí al pronunciar esas palabras fue la gente, porque creyeron que Jesús estaba llamando a Elías. Los otros que han entendido mal este pasaje han sido por muchos años predicadores que han dicho que lo que estaba haciendo Jesús ahí era reclamándole al Padre su abandono, diciéndole: Señor, ¿cómo es que me abandonas? ¿Por qué me abandonas? Y estaba sintiendo el abandono de Jesús y una especie como de reclamo, una especie de desahogo. Sin embargo, eso no tiene sentido. Porque si usted mira el pasaje que leíamos al principio de toda esta sesión, encontramos que Jesús en el Getsemaní había dicho: Señor, yo quiero hacer tu voluntad.
Él no empezó y aquí estaba arrepintiéndose. Él sabía las condiciones. Él sabía que al cargar el pecado de todos nosotros, el Padre se iba a alejar. Él conocía las consecuencias del pecado. Sin embargo, Él lo hizo por amor a nosotros. Entonces no es que Jesús a última hora se está arrepintiendo y a última hora le está reclamando al Padre lo que va a pasar. Él ya sabía lo que iba a ocurrir. Sabía que iba a morir. Sabía que el tercer día iba a resucitar. Lo había dicho muchas veces. Entonces no es que Jesús esté arrepintiendo a última hora. Entonces no es esa la interpretación. ¿Qué está haciendo Jesús? Creo que los dos problemas de interpretación han sido, primero, porque leemos ya sea en hebreo o leemos en español la traducción que hace Mateo. Claro, si yo leo y los que escucharon en primer lado en hebreo fue Elí, Elí, lama sabachthani, y por ello entendieron que era Elías. Y nosotros interpretamos mal porque entonces leemos la traducción. ¿Y cuál es la traducción? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero creo que no le hemos puesto cuidado a las palabras de Jesús. Ahora, ¿por qué? Porque la manera normal de decir Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No es Elí, Elí, lama sabachthani. No es la manera con la cual se refieren a Dios. Por eso fue que la gente entendió mal. Y la gente no entendió que estaba reclamándole al Padre. No le estaba reclamando a Dios. Si no ellos hubiesen entendido eso, si Dios hubiese dicho, si Jesús hubiese dicho Elohim, lama sabachthani, ay sí, porque Elohim es la palabra con la cual se refiere a Dios. A Dios en hebreo no se dice Elí, se dice es Elohim. Entonces claro, por eso ellos no entendieron que estaba llamando a Dios, sino entendieron que estaba llamando a Elías. Porque claro, es una palabra corta, Elí, sí, y no es Elohim. Ahora, pero la pregunta es, ¿será que el Señor se le olvidó el hebreo? ¿Por qué el Señor en vez de decir Elohim dice es Elí? Y aquí es donde hay otra regla de interpretación que significa el tipo de literatura. Y en esta expresión, ¿qué tipo de literatura es? No es narrativa. El tipo de literatura es poética. ¿Por qué? Porque esta manera, Elí, Elí, lama sabachthani, es la manera como arranca el Salmo 22. Así es que inicia en el verso 1 cuando dice Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero no lo dice Elohim, lo dice es Elí, porque en poesía es posible abreviar las palabras. O sea, en prosa o en narrativa no se abrevian, pero en poesía sí. Todos conocemos muchas abreviaciones poéticas. Una de ellas es aleluya. Aleluya es una abreviación poética. Aleluya era un responsorial de los sacerdotes. El sacerdote se colocaba delante de la congregación y decía aleluya, y la gente respondía ya, que significa alabado sea Yahvé o Jehová. Yo no sé si usted ha leído alguna vez en alguno de los salmos cuando dice alabada Jab, porque Jab es grande, porque Jab es misericordioso. Y me dice, ¿cuál Jab? Bueno, Jab es la abreviación de Jehová o de Yahvé o de Jehová. Entonces lo que estamos diciendo es que en poesía es donde se permite este uso de reducir y sintetizar la palabra. Y por eso Jesús no está reclamándole, Dios mío, si eso fuera cierto, lo que hubiese dicho era Elohim, Elohim, lama sabachthani. Pero Él está diciendo, como dice el Salmo, Elí, Elí, lama sabachthani. ¿Y qué es lo que está haciendo entonces Jesús? Jesús está entonando el Salmo 22. ¿Y qué significa entonar el Salmo 22? Si tú puedes leerlo y estudiarlo, el Salmo 22 es el Salmo de la cruz. Es el Salmo que grafica exactamente lo que Jesús estaba viviendo. Si usted mira, el verso 7 dice, todos los que me ven escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrale él, sálvale, puesto que en él se complacía. Esto era lo que estaba viendo Jesús. Recuerde lo que estaba diciendo la gente. La gente le estaba diciendo, a ver, no dice que era el Hijo de Dios, no dice que venía de Dios. ¿Por qué el Dios no lo salva? ¿Por qué el Señor no lo libra? ¿No es que se decida ser su hijo? Y eso es lo mismo. El Salmo 22 es un retrato de lo que estaba viviendo Jesús en la cruz del Calvario. Es más, no solamente eso. Si lees el verso 18 dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Eso, si tú comparas el Salmo 22 con todo el capítulo de Mateo, es un paralelo exacto. ¿Qué estaba haciendo entonces Jesús? Jesús estaba transformando
su dolor y su cruz en adoración. Es como si en este momento, para todos los cristianos que llevan algunos años y estuvieron acostumbrados a los signos, si yo dijera en este momento: Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, tal vez tú no pensarías en que el pastor está mirando el cielo, porque tal vez estoy en un lugar donde no es posible verlo. Estaría pensando en el himno que eso conlleva, que es uno de los himnos más hermosos. Y tal vez lo que usted empezaría a hacer es cantar también conmigo y decir: mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. ¿Qué es lo que Jesús quería en ese momento? Jesús quería que todas las personas que estuvieran allí empezaran a cantar ese salmo con Él. Jesús quería morir en medio de la adoración y por eso no tenía fuerzas para seguir entonando el salmo, y creo que fue lo único que alcanzó a decir, y de resto empezó a sencillamente meditar en las palabras del salmo, transformando ese momento en adoración. Sabes, muchas personas están pasando estos momentos de crisis con preocupación, otras los pasan con temor, otras los pasan hasta con reclamo a Dios: Señor, ¿por qué me permites vivir esto? Pero el Señor nos invita que la mejor manera de tomar la cruz es transformarla en adoración, es transformarla en palabras de adoración para el Señor. Sabes, tal vez hasta hoy siempre hemos pensado que los problemas son razón para quejarnos, pero Santiago decía: gozaos cuando os halléis en diversas pruebas. Un cristiano de verdad que sigue a Jesús es aquel que los problemas no lo llevan a dudar de su fe. Es aquel que los problemas no lo llevan a renegar contra Dios. Es aquel que sus problemas lo llevan a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, y hacer de Él su razón principal, a ofrecer sacrificio de alabanza. Así como decía Habacuc: aunque la higuera no florezca ni en la vid haya fruto, con todo yo me alegraré en el Señor, con todo yo le adoraré. Así como Pablo y Silas, cuando fueron azotados y su ropa fue rasgada, dice la Biblia que después de azotarlos mucho, lo metieron en la cárcel, además adentro. Y en medio de esa circunstancia tan terrible, en medio de sentir los olores más nauseabundos, porque los lixiviados llegaban justamente a esos sectores, porque eran cuevas donde no había mucha entrada de aire. Y en ese momento, en ese lugar, con sus manos y sus pies en los cepos, dice la Biblia que en vez de quejarse y lamentarse, cantaban canciones a Dios. ¿Qué los inspiró? Jesús. Como decía el apóstol Pedro en su carta: nosotros, Jesús nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas. Qué bueno que en estos momentos, en vez de quejarnos y lamentarnos y llenarnos de miedo y de temor, levantemos nuestra voz para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. La actitud correcta no es una vida centrada en nosotros, no es una vida centrada en nuestros caprichos. Es que volvamos a poner en orden nuestra vida y digamos: Señor, que nuestra vida sea solo centrada en ti. Queremos vivir para ti, queremos vivir para darte honra, queremos vivir para darte a ti el honor y la gloria que solo tú te mereces. ¿Por qué no aprovechas esos tiempos para adorar al Señor? ¿Por qué no aprovechas este tiempo para decirle: Señor, yo quiero que tú seas mi adoración, que tú seas la razón de mi vida, quiero vivir para ti? Perdóname si he sido egoísta, si lo único que me ha interesado es mi propio beneficio, y cuando lo tengo, ahí sí canto, ahí sí alabo, ahí sí adoro, ahí sí salto, y eso festejo porque el Señor me dio un nuevo trabajo, porque tengo más dinero, porque estoy bien, porque estoy feliz, porque tengo sanidad, porque mi casa está llena de la abundancia de Dios. Pero creo que el Señor nos invita a adorarle en medio de la cruz, adorarle en medio de las circunstancias, y que de nuestros labios no salgan más palabras de temor, palabras de angustia, palabras de reclamo, sino salgan palabras de adoración. Es la actitud correcta. Tomar la cruz no es tomarla a regañadientes, es tomarla en adoración, es tomarla como decía alguien: Señor, aún si me faltan las manos, yo le lavo con mi voz, y si me faltara la voz, yo le alabo con el alma, y si me faltara el alma, es porque ya estoy contigo y te alabaré para siempre. Señor, gracias por invitarnos a tomar la cruz.
Y tomar la cruz significa aceptar tu voluntad. Y significa también someter nuestra voluntad a tu voluntad. Perdónanos cuántas veces te hemos seguido por intereses personales. Te hemos seguido como Pedro, Señor, cuando te estaba diciendo que nunca eso te ocurra. Es alguien que solamente ponía la vista en las necesidades humanas. Pero qué bueno, Señor, que tomar la cruz significa cambiar mi voluntad y más bien someterme a la tuya. Que mi esfuerzo, mi oración sea: Señor, haz tu voluntad perfecta en medio de este tiempo. Haz tu voluntad perfecta en medio de estas circunstancias. Queremos ver la manifestación de tu soberanía, de tu gloria. Pero ayúdanos también, Señor, así como tú lo hiciste en ese momento, a adorarte, a transformar nuestro dolor en adoración, a transformar nuestro quebranto, nuestra tristeza en razón de gloria, en sacrificio de alabanza, en olor fragante ante tus ojos, Señor. Ayúdanos para que en medio de las crisis podamos adorarte, podamos entregarte toda nuestra vida y toda nuestra adoración. En el nombre de Jesús.